Señores, estamos poniendo la mañana en camino. No me digas cuál es la vergüenza hasta que yo te presente, mi querido Jorge Lanzaro, que justamente el doctor, investigador y docente nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día, bienvenido, Jorge. Mucho gusto, encantado de estar por aquí otra vez. ¿Y se puede decir al aire? No, la dejamos por esa. A propósito, ¿jugaste al fútbol? ¿Cómo saliste? No, jugué al tenis. Al tenis, pensé que era... No, el fútbol, no, bueno, yo sé. Parado en el medio del campo te veo distribuyendo el juego con cierta... De lineman jugaría el fútbol. Con cierto criterio. Hay algo sobre lo cual me gustaría conversar contigo a propósito de la Constitución uruguaya del año 18, que es una constitución que es una especie de constitución bisagra. Hay un antes y un después, ¿no? Sí, de claro, la Constitución del 18. A mí me gustaría que eso, que para ustedes es llover sobre mojado, para el resto del público, la ciudadanía, estoy seguro que no tanto, nos explicaras por qué fue tan importante esa Constitución 100 años atrás y en qué medida somos los que somos hoy día desde la perspectiva política en general, constitucional en particular, gracias o por culpa de esa Constitución. Sí, yo diría gracias. Es decir, la Constitución es en sí mismo un paso realmente importante. A veces la palabra constitucional la usamos rápidamente y está un poco venida a menos, pero constitucional habla mucho aquí de constitutivo, de formador, de gestación. Y en este caso hay un acto fundacional. Yo creo que la Constitución del 18 es la piedra fundamental de la fundación de la democracia pluralista en el Uruguay, de la democracia en el Uruguay. Acá me interesa hacer un punto, porque vos me decís eso, me conmueve porque son palabras fuertes, teniendo en cuenta que Uruguay tenía constitución desde casi 100 años antes, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la Constitución de 1830 era una constitución de una naturaleza distinta. Algunos dicen que la Constitución del 18 es la primera constitución real del Uruguay, porque la otra regía poco o regía parcialmente y era permanentemente desconocida por levantamientos, por guerras civiles, por luchas, por disputas, a veces simplemente por una discusión sobre la legitimidad de las autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que la Constitución del 18 es muy importante por lo que dice, y ahora podemos ver algunas de las cosas que dice, y también por cómo se llega a ella, por el proceso que conduce a su construcción. Y ahí, esto de que hay un antes y un después, el antes es muy importante. Y el antes tiene, yo te diría, un primer elemento que me parece significativo. Después de la Guerra Grande, al fin de la Guerra Grande, sí, yo diría que el Uruguay empieza un poco realmente como formación nacional, empieza a perfilarse y a construirse como Estado nacional. Antes de la Guerra Grande todavía, pero va a pasar justamente entre la Guerra Grande, que es de los años 50, de 1850, hasta esta Constitución, que es de los años 18-20, que empieza a regir en el 19 en realidad, pasan 70 años tremendos. A veces se ven como el caos, como la barbarie, como el periodo de la anarquía, y en alguna medida es así, pero también es un periodo de construcción. ¿De construcción de qué? Lo primero, la primera cosa que se va construyendo es que hay un cierto equilibrio entre las fuerzas en presencia. Es decir, la base de todo el formato democrático uruguayo es el relativo balance, el relativo equilibrio de fuerzas que hay entre blancos y colorados. Los colorados predominan, pero no pueden con los blancos, no pueden liquidarlos, no pueden sacarlos del medio, no pueden prescindir de ellos.
Y los blancos no pueden con los colorados. Y esa es una clave de democracia. La democracia se produce no por la inteligencia o las doctrinas de unos u otros, sino cuando vos no podés con el adversario. Cuando el adversario es suficientemente fuerte, tiene como para poder tener que llegar a alguna forma de arreglo institucional. Con estos y este es el hay que arreglar. Uruguayo. Claro. Esto que pasa en el Uruguay es una cosa rara. No es algo que ha ocurrido en todos los países de América Latina, ni por asomo. Es algo que ha ocurrido en pocos países del mundo, te diría yo. El ejemplo más interesante es, de alguna manera, Inglaterra, que tuvo un largo proceso entre el siglo XVII, desde el siglo XVII en adelante, de las revoluciones llamadas las revoluciones burguesas en adelante, 1648, 1688. ¿Qué es lo que hay? Hay un balance entre la monarquía, los terratenientes, los señores feudales y la burguesía ascendente. Cierto balance de fuerzas. La monarquía no es demasiado fuerte, los terratenientes no son demasiado fuertes, la burguesía ascendente no es demasiado independiente. Entonces, eso da un producto, como te diría, un producto conservador, entre comillas. Porque la democracia es un producto conservador. Claro. Es decir, conserva a los contrincantes de alguna manera, conserva alguna forma. Mediatizador, ¿no? Como que tiende a llevar las cosas por el medio, porque nos obliga, ¿no? No, pero ahí perdóname, depende del tipo de democracia, porque sí hay otras democracias que se construyen como democracias, pero sobre la base de una fuerza mayoritaria muy fuerte. No, yo decía en el ejemplo ese. En el ejemplo uruguayo, que es una democracia pluralista, una democracia balanceada. Si uno va a México, hay una revolución en México en 1910 y en 1917, la Constitución del 17, la Constitución hermana de la nuestra en años, pero no en contenido, porque la Constitución del 17 de México tiene una característica fundamental. Primero sale de la revolución, de una revolución triunfante, de una revolución que triunfa contra los adversarios previos, contra el porfiriato, y triunfa contra los adversarios que van viniendo después de la revolución, y que arregla dentro de la familia revolucionaria un arreglo para formar un gobierno muy fuerte. Un gobierno muy fuerte. Entonces, la Constitución del 17 mexicana tiene esa característica básica, a diferencia de la nuestra, que sale no te diría de un empate, pero de un relativo equilibrio o balance de fuerzas, donde nunca nadie termina de ganar ni nunca nadie termina de perder, esa es la ley uruguaya, la ley política del Uruguay, y lo siguió siendo, eso lo podemos ver. En el caso de México no. Digo para poner un ejemplo contrario, pero contrario a exactamente. ¿Y qué constitución sale ahí? Sale una constitución, primero una constitución importantísima en un elemento fundamental. Es la primera constitución que consagra derechos sociales en el mundo. Esta, la del 18. La del 17 de México. Ah. Es la primera constitución que establece la regulación del derecho de propiedad, los derechos sociales, porque es una constitución que sale de la Revolución Mexicana. Después va a haber en el 19 una constitución alemana muy importante que también va a consagrar los derechos, una constitución que va a durar poco porque el nazismo se la lleva por delante, pero que desde el punto de vista de la construcción constitucional es un referente fundamental para nosotros, lo fue para la Constitución del 34 uruguaya, y la Constitución del 31 de la República Española, que también duró poco, pero que tuvo un efecto doctrinario, fue un faro muy, muy importante en derechos sociales. La segunda característica, y déjame que te diga, a diferencia de la nuestra, es que crea un poder ejecutivo y una presidencia muy fuerte. Y esta es la gran diferencia con la Constitución del 17 del Uruguay, porque el balance de fuerzas que viene
recorriendo el siglo XIX y que llega hasta el umbral del siglo XX, de alguna manera se reproduce en las 2 primeras décadas del siglo XX en el Uruguay, donde hay un cierto equilibrio de fuerzas, un cierto balance, y todo el proceso constituyente, que no es el proceso en el que se sientan unos señores en una sala y deciden cuáles van a ser las normas, sino el proceso que arranca te diría que arranca en 1907 o en 1904, cuando se firma la paz de Aceguá, después de la derrota de Aparicio Saravia en 1904, el gobierno colorado se compromete a una reforma constitucional. Y de hecho, a partir de 1907, empieza un proceso de reforma constitucional. Un proceso de reforma constitucional que, si fuera por los colorados y si fuera sobre todo por los vallistas, sí, hubiera tenido un sentido mucho más mayoritario, de mayor concentración del poder en el Ejecutivo. Pero el balance de fuerzas que hubo en el camino ese entre 1907 y 1917, la constituyente de 1917, y el pacto que lleva a la constitución del 18, genera una constitución mucho más balanceada, que tiene un componente pluralista. Entonces, la constitución es muy importante, por lo que te digo, por el proceso que lleva a ella. Vos habías dicho que era importante por cómo se llega y por lo que dice. No, todavía no llegamos al cómo se dice, pero antes de eso, a ver, voy a hacer preguntas tipo alumno, a ver si sigo bien la historia. Usando como ejemplo lo de México, que de alguna manera, y que es mellizas por el tiempo, ¿no? Porque mellizas por el tiempo, pero no en sus contenidos. Exacto. Vos decís que la de México es la primera en el mundo que tiene una impronta social, de derechos sociales. Un capítulo de derechos sociales muy importante. Fruto de que emerge de una revolución triunfante. Una revolución triunfante con un costado social. Exacto, muy importante. Con ese perfil, ese proceso revolucionario. Entre otras cosas, bueno, todo el zapatismo, Villa, toda la corriente agraria de la Revolución Mexicana, que de repente no es la que gana en la interna de los revolucionarios dentro de la familia. Pero bueno, tenía esa herencia, claro. Entonces, bueno, se hace. Lo entiendo. La reforma agraria. Entonces, mirá qué interesante, qué lindos ejemplos que ocurren en el mismo continente, pero en momentos iguales, pero con características distintas. Mientras que acá abajo en el sur, la Constitución emana de cierta lógica de la paridad, de cierta balance de fuerzas, llamémosle. Y por lo tanto, a ver si voy bien, a ver si te sigo bien, más que hacer hincapié en los avances o en los logros sociales, hace hincapié en la convivencia política. La Constitución, que en materia de derechos sociales se parece a la mexicana, en el caso uruguayo, es la Constitución de 1934. Paradójicamente, la Constitución de la dictadura de Terra. Claro. Que fue una continuación del vallismo muy importante. Ahora, ¿sabés qué? La Constitución del 17 va por donde tú decís, lo que sienta las bases de la civilización política uruguaya. Claro. ¿Cuáles son las bases? Las bases por las cuales hay un itinerario. Esta Constitución sale de un pacto, se llama el Pacto de los Ocho, la Comisión de los Ocho, que son 4 blancos y 4 colorados, ¿no? Que son tipos muy importantes. De los más importantes, te diría yo, Domingo Arena del lado colorado y Martínez Martínez del lado de los blancos. Martínez Martínez es uno de los grandes orfebres de la Constitución del 17. Martínez Martínez blanco, pero que había sido ministro de Valle. Uh-huh. Un hombre muy compromisario, había grandes enemigos de Valle hacia la derecha, como Juan Andrés Ramírez, por ejemplo. Juan Andrés Ramírez, el de aquella época. Pero Martínez Martínez era un hombre más moderado, más centrista, diría yo. Hacia la derecha, pero no tanto en términos sociales, y no hacia la derecha
en todo lo que tiene que ver con la producción democrática. Claro. ¿Y cuáles son las reivindicaciones que tenían? Los blancos y los colorados habían pactado muchas veces. Pactaron el fin de la Guerra Grande. ¿Cuál era el fin de la Guerra Grande? ¿Cuál era el lema de la Sin guerra? vencidos ni vencedores. Sin vencidos que ni justamente, bueno, te me adelantaste la pregunta que te iba a hacer. Si ahí no está de alguna manera una Ahí especie está de la clave. embrión. Esa es una especie de consigna que debería estar puesta en la cabecera del Parlamento uruguayo, en el Palacio Legislativo, en algún lado. Claro. Después sigue la pelea. Gobierna Colorados y se levantan los blancos, gobiernan los blancos, se levantan los colorados, y siguen las peleas, siguen las guerras civiles. Pero en ese metabolismo de guerras civiles hay una secuencia: guerras civiles y pactos, guerras civiles y pactos. Las guerras civiles terminan con derrotas en los campos de batalla, generalmente a favor de los colorados y reforzando el Estado, que se va afirmando de a poco, pero terminan con pactos que conceden algo a los vencidos, conceden repartos de poder. El poder que se va construyendo en el Uruguay, el poder como Estado nacional, como centro político del país, se construye en la medida que hay algunas concesiones a los perdedores. Déjame hacerte una pregunta y la respuesta viene luego de la pausa. El perdedor, ¿por qué acepta esas concesiones? Y te hago de gusto te hago dos hipótesis para que vos las tires al óvol, ¿no? Una, porque yo, si ocupo zonas del poder, voy a poder incidir, porque creo que mis ideas son mejores que la de mi adversario, y de ese modo lograré que alguna vez la ciudadanía confíe en nosotros, o porque tengo que dejar tranquila a mi gente, que es con la que... Luego de la pausa, ¿sí? Jorge Lanzaro pone La Mañana en Camino. Estamos conversando sobre la Constitución que llamamos del 18, pero que en realidad fue gestada en el 17, ¿no? Sí, se llama del 18 porque fue promulgada el 3 de enero del 1918. Con el en arranque realidad, para nosotros siempre ha sido la Constitución del 17. Claro. Porque se sanciona se sanciona en la Constituyente en octubre, se plebiscita en noviembre. O sea que la Constitución es fabricada en el 17. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con el doctor en Ciencia Política, investigador y docente Jorge Lanzaro, y estamos conversando de la Constitución del año 18, 100 años después. La pucha, ¿no? Uno cuando transita por este momento de la historia, ¿cuántas cosas ocurrieron justamente 100 años antes, ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Verdad? El año pasado, ¿te acuerdas? Bueno, no. A propósito, no quiero embarrar la cancha, pero a propósito de la movilización de los autoconvocados, las exigencias de muchos de los sectores rurales, etcétera. A propósito, lo uno de las agresiones que sufrió un trabajador rural a mano de su capataz, ¿no? Y acá conversábamos con más de un analista. Lo que pasa es que las 8 horas en el ámbito ciudadano ya tienen 100 años. Y eso genera... Hubo que pelearlas, ¿no? No, pero quiero decir... Obviamente a nadie se le ocurre que un tendero, el encargado de una tienda, agarre a reglazos o ahorque con el centímetro con el que miden la tela a un trabajador porque hizo algo que le parecía inadecuado. Ahora, porque la humanidad avanza y acumula, ¿no? Vos decís que sí, que en el mundo urbano hubo que pelearla también. Las 8 horas fueron un proyecto. No te olvides, es interesante que fíjate que las dos figuras que Valle pone a pelear las 8 horas, sí, el director de la oficina de trabajo era Amézaga, que fue presidente de la República en el 42, 1915 estamos hablando. Y los inspectores de trabajo, que eran anarcos sindicalistas, que Valle los pone como funcionarios públicos como inspector para las 8 horas. Bueno, pero estamos... Sí. Bueno, 100 años atrás, vos decías la importancia de esta... Bueno, ¿Por qué la...? Bueno, los pactos eran así.
Los pactos básicamente al principio lo que hicieron fue ampliar las posibilidades que tenían los blancos a nivel de los gobiernos departamentales, hoy diríamos de las intendencias, de los gobiernos locales, pero se llamaban jefaturas políticas en aquella época. Entonces fueron ganando algunos territorios en los que ellos eran efectivamente los fuertes, pero que se los reconocía por el Estado como jefes políticos. Como jefes políticos, a su vez, eran capaces de transformarse en príncipes electores de los senadores y de los diputados que iban después a las cámaras en representación de sus partidos y de sus departamentos. Es una manera de entrar. La segunda cosa que se fue pactando de a poco fue la ampliación de la cantidad de legisladores y cierta ampliación de la representación, que no llegó a ser proporcional plenamente hasta la Constitución del 17. Entonces, ¿qué es lo que ganaban los blancos? Que si el gobierno era colorado en la presidencia, ellos por lo menos tenían algunos departamentos en que mantenían las jefaturas políticas y desde ahí tenían plataformas. En una situación que era relativamente frágil, era débil, era, ¿cómo te diría? Eran pactos que no tenían una consistencia dura, tanto que, bueno, Aparicio Saravia se levanta porque Valle desconoce esos pactos y no cumple con la regla que se había pactado. Con lo acordado en los pactos precedentes. Y entonces Aparicio se levanta. Justamente contra Valle. Cuando los derrotan, entonces dice los colorados, vamos a una reforma constitucional. Vamos a esto transformarlo en algo un poco más consistente. Y ahí los blancos se prenden fuertemente. Entre los blancos, mejor sería esto que lo vieras con un historiador, un tipo como Pepe Rila, es decir, un tipo que sabe de estas cosas, o tipos que son de ciencia política pero que conocen mucho de esto, como Romeo Pérez, por ejemplo. Bueno, que tiene una visión más blanca de la Claro, ciudad. Romeo la tiene. En la interna blanca estaban los que se iban a las cuchillas y se levantaban, y estaban los que querían terminar con este tema e ir a la negociación política para una construcción institucional más balanceada, más consistente. Y cuando viene la derrota de 1904, eso de alguna manera favorece a los colorados, que quedan en una cierta posición de fuerza, pero sobre todo también favorece a las partes blancas más negociadoras y más impulsoras de una reforma y de una negociación institucional. Y después viene un tipo que tiene en ese sentido una impronta fuerte de arreglo, que es Williman. Entre Valle y Valle viene Williman. La gente piensa que Williman es una especie de mero interinato. No, Williman es un tipo muy importante en muchas cosas, entre otras cosas en aprobar la ley del doble voto simultáneo, que fue la ley electoral fundamental del Uruguay y la que arregló, la que sirvió de arreglo muy importante. Entonces, Williman, que después fue rector, ¿no? Williman fue presidente de la República. ¿Pero después no fue rector de la universidad? No, después fue rector de la universidad y fue presidente del Banco República. No, porque me acuerdo de esa frase que a mí siempre me gustó mucho de Williman, diciendo: yo fui presidente de la República y ahora me dieron un ascenso y soy rector de la universidad. Sí, señor. Y hay una frase que no es de Williman, pero es que viene de la gente que armó esa ingeniería tan buena del doble voto simultáneo, de la ley de lemas, que tuvieron después la mala idea de derogarla en la reforma de 1996. Sí, ¿fue mala idea para quién? ¿Para todos? Mala idea para todos, pero mala idea para los que perdieron, para los colorados y los blancos, sobre todo para los colorados les fue como la mona. Williman decía, tenemos que encontrar un sistema electoral. No decía eso, pero pensaba eso, y los Spalter, que era el ministro, para lograr que los blancos no se abstengan y no se peleen entre ellos. Entonces, ¿qué hacía el doble voto simultáneo? En el mismo acto vos ventilabas la interna dentro del Partido Colorado, la interna dentro del Partido Nacional y la competencia entre blancos y colorados. Claro.
las dos cosas en el mismo Dos momento, pájaros de un tiro. en el mismo acto. Claro. Era una cosa fantástica, buenísima. Bueno, pero entonces Buenísima el proceso de para ese pactos, objetivo, ¿no? Sí, para ese objetivo, ¿te parece poco? Un sistema electoral es el primer objetivo que tiene es No, pero resolver la competencia interna de los partidos y resolver la competencia entre partidos. pero un tipo votaba a Manuel Flores Silva y salía Pacheco Areco presidente. Sí, bueno, este es su mismo partido. Por supuesto. Y bueno. Pero esa era una de las críticas fuertes. Pero sirvió como instrumento de paz y de resolución del conflicto político. Eso lo entiendo muy perfectamente. Importante. Entonces, hay todo un proceso de pactos. Y también la constitución del 17 es un pacto. Porque, ¿qué pasa? Los blancos ganan la elección en la constituyente, ganan una mayoría importante, y tienen una alianza con los colorados contrarios a Valle, contrarios al colegiado propuesto por Valle, encabezados por Manini y Ríos. Entonces tenían mayoría en la constituyente. Pero los colorados y los vallistas dominaban las cámaras y la presidencia de la República. Entonces había un balance ya más institucional. Y de ahí sale la idea de que había que arreglar, que había que hacer un arreglo. Y entonces los que podían empujar hacia sacar una constitución desde el seno de la constituyente, porque tenían una mayoría construida entre los blancos y los colorados colegialistas, colorados riveristas, no quisieron tener una mayoría arriesgada. Dijeron, no, es preferible pactar con los vallistas y transar a tener después que ir a un plebiscito que de repente nos bochan la Constitución en el plebiscito. Te voy a hacer una pregunta, porque teniendo en cuenta que, y ya en el final por hoy, ¿no? Pero para entender algunas de las cosas que pasan hoy, esa vigencia, ese vigor, ¿por qué no? Que muchas cosas desde la perspectiva institucional le dio esa constitución al país. Hasta ahí voy bien, ¿no? Muy bien. ¿Tenía sentido solo en un esquema bipartidista? Bueno, ese es un punto muy importante. Quiero decir, aparece... Una de las cosas que pasan en el proceso constituyente, y que yo subrayo en ese trabajo, es que los partidos se confirman a sí mismos como grandes protagonistas de la política y del proceso político, del gobierno y del proceso constituyente mismo. Y eso es absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Y de ahí salen algunas cosas que son vertebrales. Las garantías electorales, el voto secreto. Voto secreto recontra importante, ¿no? ¿Qué te parece? Absolutamente importante. Voto secreto, inscripción obligatoria en el registro civil, que hoy parece totalmente normal, pero claro. Y representación proporcional. Entonces, la gran reivindicación, el voto secreto y la representación proporcional fueron conquistas fundamentales sobre todo para los blancos, que eran de alguna manera los que venían corriendo de atrás. Claro. Y de ahí en adelante, los blancos repuntan mucho desde el punto de vista electoral. Pero hay un elemento más, y con esto me parece que podemos cerrar y es que la Constitución del 17 genera un elemento muy fuerte también, y es cierta contención del Poder Ejecutivo, de la concentración de poderes en el Poder Ejecutivo. Y busca, bueno, primero... ¿La limita, decís tú? Que la limita la concentración de poderes. Y esa es otra ley, otra base, regla constitutiva de la civilización política uruguaya. Ahí hay un elemento muy importante, que al lado de la presidencia de la República ponen un consejo de administración, que es el primer colegiado. Nosotros tuvimos dos colegiados. Un colegiado en el 52, que era el colegiado, que era el gobierno único del Poder Ejecutivo, no había presidente, y un colegiado que compartía poderes o facultades o competencias con un presidente. Entonces, en el 17 tenemos presidente y Consejo Nacional de Administración, que era el primer colegiado que hubo en el país,
hasta el golpe de Estado del 33. Eso, de alguna manera, tiende a dividir las competencias del Poder Ejecutivo entre dos actores, entre dos órganos, el órgano Presidente de la República y el órgano Consejo de Administración, que eran 9 personas con participación de los colorados y de los blancos. Uh-huh. Ese es un primer elemento. Otro elemento que es importante, que en ese momento fue muy importante, es que se reconocieron las autonomías de los departamentos. El gobierno local era el gobierno local autónomo. Claro. Entonces, aquello por lo que se había pactado en 1872... Ahora estaba escrito. Ahora está escrito, claro, en la Constitución. Es una constitucionalización de las autonomías. Y buena otro noticia elemento, para el Partido Nacional, ¿no? una excelente noticia para el Partido Nacional. Hasta el día de hoy, te diría Claro, yo. claro. Una segunda autonomía es la autonomía de los servicios públicos. Mientras que en el Estado, a principios del siglo XX, se fue extendiendo sus funciones en todos lados del mundo. En todos lados del mundo. En algunos lados más, en algunos lados menos. Pero en los países más desarrollados, en los países más progresistas, el Estado se extiende en funciones políticas, militares, policiales, internacionales, pero también se extiende en funciones económicas y sociales. El Estado uruguayo, que se extiende en funciones sociales y económicas, se extiende más por la vía de los entes autónomos, relativamente autónomos con respecto al Poder Ejecutivo, con cierto grado de autonomía, que por ministerios muy afincados a la jerarquía. Entonces, vos tenés que desde 1896 se crea el Banco República y se crea como una organización autónoma. Y el modelo del Banco República va a ser modelo para la UTE, va a ser modelo para el Banco Hipotecario, va a ser modelo para el Banco de Seguros, va a ser modelo para los bancos y los servicios económicos, los servicios públicos que se estaban formando. Y del otro lado va a haber también un principio de autonomía para los servicios de la enseñanza pública. Y entonces la Constitución, eso viene de atrás, viene incluso desde Varela. Varela consigue mucha autonomía, claro, para la administración de la enseñanza, aunque fuera una autonomía que después de adentro del sistema educativo sometía a las escuelas departamentales, a los institutos normales, a una disciplina muy fuerte por parte primero de José Pedro Varela y después de Jacobo Varela, su hermano, que fue el gran constructor de la reforma vareliana. Sí, claro, Varela murió muy joven. Varela murió muy joven. Pero tras de eso viene una autonomía ¿a dónde? A la universidad. Sobre todo en 1908, con Vázquez Acevedo, que es una universidad que tiene también como parte propia la administración de preparatorios, claro, de la secundaria, la sección secundaria era parte de la universidad. Claro, entiéndase que justamente el liceo era el anticipo de no era la continuación de la escuela, era el anticipo de la universidad. Por eso el IABA se llama Alfredo Vázquez Acevedo. Entonces, hay un rastro por el lado de la enseñanza y un rastro por lo que se llama el dominio industrial y comercial del Estado, que tiene autonomías. Eso también, de alguna manera, limita o le pone filtros al poder del Estado. Bien. Eso, si vos lo pensás, en el México de la Revolución, el Pemex, la petrolera mexicana, son señores poderosísimos, dependientes del presidente de la República y con un poder, claro, formidable. Bueno, en PDVSA ocurría antes de Chávez. Hablar ahora algo bueno de Chávez queda como inoportuno, pero esa idea de la casta, ¿no?, de la gente que tenían los de PDVSA antes del gobierno de Chávez, bueno, ¿no? En Italia, en México, en muchos países. Porque eran hijos como de otra lógica. De todas maneras, ¿no? Hubo presidentes de los entes autónomos absolutamente fundamentales. Amézaga y Cerrato en el Banco Hipotecario, en el Banco de Seguros,
el propio Williman y otros en el Banco República. Bueno, acabas de cometer un error porque protagonizaste una charla muy, muy interesante que amerita que más temprano que tarde te vuelva a molestar. Lo siento. Pero van a tener que pasar otro centenario. No, porque a mí me parece muy interesante cómo pistas, cómo gestos, acontecimientos, conductas, paisajes que estamos viviendo y recorriendo hoy día, en realidad tienen su nacimiento ahí, ¿no? Bueno, y me parece en el último tercio del siglo XIX y en ese tramo fundacional, digamos, entre 1904 y 1907 y la Constitución del 17, que es absolutamente fundamental. Bien, ¿y qué valor tiene en las democracias la legítima y libre competencia, ¿no? ¿Cómo? Las democracias son eso. Por eso, que me parece que es un aspecto que cuando uno quiere que ganen los suyos, con todo derecho, ¿no?, a veces pierde de vista la importancia de los otros. Ya, bueno. Y ese es un error, ¿no? Concedeme que hay que estar muy bien parado para decir, yo quiero que ganen los míos, pero es muy bueno que les vaya bien a los otros también, ¿no? El asunto es ese, que uno está dispuesto a aceptar que ganen los otros. Hay un autor americano, un gran padre de la ciencia política en el mundo, de los Estados Unidos, pero que dice: la democracia nace cuando el costo de reprimir es más alto que el costo de tolerar. Perfecto. ¿Qué es lo que vos decís? Perfecto. ¿Yo qué hago? ¿Los reprimo a los blancos o los tolero? Capaz que ganan. Y bueno, capaz que ganan. De hecho, lo que pasó fue que los blancos después del 17 fueron repuntando. Creciendo. Y sí, Herrera estuvo a un tris de ganar en los años 20. Cuando sube Herrera, ¿no? Cuando gana Herrera, es la frase famosa. Claro, porque iba acumulando, ¿no? Dentro de las líneas internas del Partido Nacional van triunfando los negociadores, los institucionalistas, digamos, los que quieren competir en reglas. ¿Y pelean por qué? Pelean porque haya reglas de juego limpias para poder competir en las elecciones y no con las armas. Lanzaro, en el fondo el triunfo de la política es el también, triunfo, ¿no?, de la política. Entonces, es un triunfo muy importante, el Partido Nacional lo reivindica con toda razón. Sí. Pero es un triunfo. Pero también muy es del Partido Colorado, ¿no? Porque es un triunfo muy balanceado. Claro. Sin vencidos ni vencedores. Ahí también. De alguna manera. Gracias, Jorge. Gracias. Nos vemos. ¿Cómo te fue en el tenis? ¿Ganaste o perdiste, me dijiste? Perdiste. Bueno, está bien. Habrá revancha. Señores, no, sin vencidos ni vencedores. Nos vamos a la pausa. Al regreso nos vamos de viaje. ¿Sabés a dónde nos vamos con Planet Travel? A Hungría. ¿Conoces Hungría? Seguro que sí. Hungría es de los pocos que no conozco. Pero mira, acá tenés un futuro cliente. Planet Travel es yo soy ¿quién es de Planet Travel? Uno de los amigos de Planet Travel son unos cuantos. Mirá que detrás a Planet Travel parece una fábrica, ¿eh? Pero nosotros tenemos una agencia, nosotros somos accionistas pues nosotros, el Instituto de Ciencia Política, claro. Señores, me contó el otro día Daniel Buqueda algo parecido. Nos vamos a la pausa, también se viene Marina Rodríguez con el socio espectacular. Ya mismo mandá tus datos personales si querés ganarte la tarjeta, teatro, cine, danza, música, literatura y hasta fútbol uruguayo de primera división a través del SMS WhatsApp 099-894-987, nombre, cédula completa, me pide Marina, me pide el socio espectacular y número telefónico de contacto. Hacemos el sorteo sobre las 12 del mediodía. Estamos en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Vení, Jorge, vení. ¿Mandaste un saludo a quién para Jorge Lanzaro? A Marina Rodríguez. Ahí está, porque no salió al aire. Entonces, ahora sí. A Marina Rodríguez, saludada por Jorge Lanzaro. Ya venimos. Diamante FM 98.7.